Contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. Son las 12 del día, 1 minuto, y estos son los titulares en Blue Radio. Slobodan Wilches. Camila, muy buenas tardes. Mucha atención que las fuerzas militares realizan operativos para ubicar a los guerrilleros del ELN responsables de atacar un cantón militar en jurisdicción de Saravena, en el departamento de Arauca. Una oficial de la Fuerza Aérea resultó herida. Y en Montería continúan las filas de personas que intentan censarse para recibir las ayudas del gobierno como damnificados por las emergencias debido a las lluvias. Más de 8.000 personas intentan realizar ese proceso. El gobierno nacional le pidió a las empresas generadoras de energía eléctrica activar planes de emergencia para garantizar el servicio en las zonas afectadas por la ola invernal. Y el ministro de Justicia llama a cuentas a alias Araña, cabecilla de los comandos de frontera que hacen parte de las disidencias de las FARC, para que entregue resultados en la erradicación de cultivos ilícitos. Y continúan las protestas de un grupo de recicladores por el centro de Bogotá, afectando la movilidad en ese sector de la ciudad. La campaña del abogado Abelardo de la Espriella denunció una presunta amenaza contra el candidato por parte del ELN. En el departamento de Antioquia investigan un caso de presunta negligencia médica en el que murió un bebé a pocas horas de haber nacido. Y en Santander hay alerta por brote de tosferina. En las últimas horas se han reportado 5 nuevos casos de niños. Noticia en el mundo: la administración del presidente Donald Trump dio por terminada su ofensiva contra la inmigración en Minnesota. Es noticia en Colombia. Y la noticia en Colombia tiene que ver con el ELN, porque el comandante general de las fuerzas militares, el general Hugo López, confirmó el despliegue inmediato de todas las capacidades operacionales en el departamento de Arauca tras el ataque atribuido al ELN contra el cantón militar San Jorge en el municipio de Saravena, en el cual una capitán de la FAC resultó herida de gravedad. Felipe García. Hola Camila, buenas tardes. Sí señora, el comandante general de las fuerzas militares, el general Hugo López, se pronunció a través de su cuenta de X luego de este ataque terrorista contra las instalaciones del cantón militar en San Jorge, en el municipio de Saravena, en el departamento de Arauca, que dejó una capitán de la Fuerza Aeroespacial gravemente herida. Dice el general: hemos desplegado de manera inmediata todas las capacidades terrestres, inteligencia, movilidad aérea y despliegue ofensivo en toda la región. Dice el general López que la operación ha sido reforzada con el objetivo de ubicar a los responsables y neutralizar su accionar. Según explicó, este ataque sería una respuesta del ELN a la presión sostenida que vienen ejerciendo las fuerzas militares en esta zona del país, y en su declaración fue enfático en que la estrategia no se detendrá pese a esta retaliación por parte del ELN, que recordemos dejó una oficial, una capitán de la Fuerza Aeroespacial Colombiana gravemente herida. Camila. Es noticia en el Caribe. Noticia en Montería: continúan las largas filas de personas que buscan censarse para recibir las ayudas como familias damnificadas. Bajo el sol, cientos de personas esperan su turno para registrar sus hogares. Jessica Gutiérrez. Muy buenas tardes, y los vuelvo a saludar desde este punto que habilitó la alcaldía para censar a las familias damnificadas que dejó estas emergencias por las inundaciones. Pues exactamente me encuentro al frente del barrio Vallejo, y en este punto se espera censar aproximadamente a 4.500 familias. Sin embargo, las personas que se encuentran aquí detrás mío, como ustedes pueden observar, están denunciando que las filas son eternas. Han durado días y días haciendo estas filas sin ninguna respuesta. La única respuesta que les dan es que les entregan un turno para venir en la mañana siguiente y seguir haciendo fila, pero las jornadas son extensas. Muchas de estas personas han llegado desde las 3 de la mañana y se han ido a las 7 de la noche sin ninguna respuesta, como les había indicado anteriormente. Estos son algunos de los testimonios que logramos recoger. Del censo, nosotros ha sido, mejor dicho, horrible, porque llevamos 2 días en este cuento y todavía hasta la presente no nos han atendido. Imagínense, bajo de este sol, a través de una cosa que uno vivió tan horrible, nos están como torturando. Sí, porque perdí los enseres, se mojaron. ¿Y ya ha podido sacar algo? No, eso está lleno de agua todavía. Por notar, no he podido entrar todavía. Yo salí desde allá, desde el sábado.
Esta es solamente una parte de los afectados. A unas cuadras de donde yo me encuentro se encuentra otro punto habilitado por la alcaldía de Montería, donde se está censando a las familias que viven en el barrio El Dorado, otro de los barrios afectados por las inundaciones. Pues allí la situación es más trágica. Se espera censar aproximadamente a 8.000 personas, pero las filas igualmente que aquí son extensas y no han logrado censar a todas estas personas para que puedan recibir las ayudas humanitarias que les va a entregar la alcaldía de Montería. 12 del día, 6 minutos, y a más de 190 aumenta la cifra de familias damnificadas también por las lluvias, pero en el departamento del Huila. Reportan viviendas averiadas y pérdida de reses por descargas eléctricas. Julio Díaz. La Oficina de Gestión de Riesgo en el Huila entregó un reciente balance de las emergencias que se han registrado en varios municipios por cuenta de las lluvias acompañadas de vendavales. Municipios como Íquira, Salado Blanco, La Plata, Gigante, Pitalito y Palermo han reportado daños en puentes, veredales, vías, un acueducto averiado y al menos 15 cabezas de ganado que murieron impactadas por un rayo en zona rural del municipio de Teruel. Escuchemos a Orlando Garzón, profesional para la atención de desastres de la Oficina de Gestión de Riesgo en el Huila. Tenemos en Timaná un deslizamiento el día anterior, el sector de Pericongo. Igualmente en Teruel se presentó un evento, también una descarga eléctrica producto de tormentas que se presentaron en la vereda de la Armenia, donde afectó unas cabezas de ganado. A la fecha hay un registro de 196 familias damnificadas, 277 viviendas averiadas y destruidas por deslizamientos de tierra en 30 municipios del Huila. Y hay otra decisión importante sobre el tema de lluvias del Gobierno Nacional. A través del Ministerio de Minas emitió una circular en la que le pide a las empresas generadoras de electricidad que garantice el servicio en las zonas afectadas precisamente por la ola invernal, sobre todo en el departamento de Córdoba. Laura Olarte. El Ministerio de Minas y Energía activó una alerta preventiva y exhortó a los generadores del mercado mayorista a garantizar el abastecimiento de energía en el país. La decisión se tomó tras el monitoreo permanente de los niveles de los embalses y los pronósticos climáticos entregados por el IDEAM en sesiones extraordinarias de la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética. Mediante la circular, la cartera pidió a las empresas reforzar la planeación y el control de los niveles de sus embalses, revisar de forma continua los reportes de precipitaciones y activar planes de contingencias si se requieren vertimientos superiores a los previstos. Y es que el ministro Edwin Palma señaló que la medida busca actuar con responsabilidad y anticipación para proteger a las comunidades y asegurar la continuidad del servicio eléctrico. El gobierno aseguró que mantendrá coordinación permanente con las empresas para salvaguardar la estabilidad del sistema eléctrico nacional. Es noticia en Bogotá. Y en Bogotá continúan las protestas de un grupo de recicladores por el centro de la capital, afectando la movilidad en ese sector de la ciudad. Nicolás Rodríguez. Camila, así es. Buenas tardes. Los saludo desde la calle 26 a la altura de la Universidad Nacional, sentido occidente-oriente, porque a esta hora es crítica la situación de movilidad, a pesar de que el grupo de recicladores no está bloqueando la calle 26, van en un plan Tortuga por el carril central de esta calzada. Lo que ellos dicen básicamente es que van a llegar nuevamente hasta el Ministerio de Vivienda, donde en este punto desde el lunes pasado se mantienen también unas manifestaciones a las afueras de esta entidad y que están bloqueando completamente la cuadra. La razón de ese bloqueo y de esa manifestación es que están en desacuerdo que el gobierno nacional no los tenga en cuenta para las conversaciones del marco tarifario para la recolección de basuras a nivel nacional, no solamente aquí en Bogotá. Lo que dicen ellos es que van de regreso hacia el centro de la capital en ese plan Tortuga. Hubo intervención del UNDEMO, hubo intervención de la policía, pero está completamente despejada por lo menos las vías del Transmilenio, que en principio esta mañana sí se las tomaron. A esta hora la calle 26 presenta gran congestión hacia el centro de la capital y se espera que sobre la 1:30 de la tarde lleguen al centro, específicamente al Ministerio de Vivienda, para seguir con el plantón. Así que mucha atención, los que están en sus vehículos en Bogotá, la calle 26 está precisamente muy lento el tráfico por cuenta de estas manifestaciones. Pero en otras noticias, en la capital se va la secretaria de Educación, Isabel Segovia. ¿Por qué, Lucas? Sí, señora, noticias que está confirmando a esta hora la Secretaría de Educación de Bogotá. Dice que al frente de la Secretaría de Educación del distrito, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que después de 2 años de gestión al frente de esta secretaría,
Segovia se va a retirar del cargo y a partir del próximo mes, Camila, a partir de marzo, asumirá como secretaria Julia Rubiano, quien actualmente venía desempeñándose como subsecretaria de Calidad y Pertinencia. Dice aquí Camila que Julia Rubiano en materia de educación tiene énfasis en calidad y el gran reto que va a asumir será continuar en la ruta trazada en Bogotá para garantizar de forma efectiva el derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes. Es decir, después de 2 años sale entonces Isabel Segovia de la Secretaría de Educación de la capital. Es noticia judicial. 12 del día, 10 minutos. Noticia judicial la tiene el Gobierno Nacional, que a través del nuevo ministro de Justicia, Jorge Cuervo, está llamando a cuentas a alias Araña, cabecilla de los comandos de frontera, que hace parte, recordemos, de las disidencias de las FARC, para que entregue resultados en la erradicación de cultivos ilícitos. El ministro también habló de otros temas como la reforma a la justicia. Caterina Vila, buenas tardes. Slobodan, buenas tardes. Asumió formalmente el cargo y respondió a varias preguntas, entre ellas qué va a pasar con la extradición de alias Araña, criminal que es parte de Comandos de la Frontera, que es una de las disidencias de las FARC que operan en el Putumayo y en la frontera con Ecuador, y a quien, recordemos, el presidente Gustavo Petro le había dado un ultimátum hace pocas semanas para mantener la suspensión de su extradición. El ministro de Justicia anunció que entrarán a revisar porque ya se cumplió el plazo que dio el mandatario. Y él le exigió a este personaje que tenía que demostrar con buenos gestos la erradicación de cultivos de coca, creo que habló de unas 15.000 hectáreas, si no estoy así, que tenía que probarlo. Ahora, la Policía Nacional tiene la capacidad de medir y demostrar eso, ¿sí? Entonces habría que mirar, creo que le había dado 10 días. Sí, ya pasaron. Sí, ok, le habían pasado los 10 días, habría que, digamos, preguntar. Nos vamos a poner esa tarea si se cumplió o no se cumplió, y no olviden que entonces el presidente tiene la facultad de, por ejemplo, el ministro también habló de la publicación del informe de la ONU sobre hectáreas de hoja de coca en Colombia. Aseguró que el presidente Petro le contó que le iba a proponer al gobierno de los Estados Unidos una metodología conjunta de medición. Dijo que la policía tiene la capacidad de ir reportando día a día y semana a semana todo el tema de la erradicación, y dijo también que él sería partidario de que se publique ese informe y de que haya una veeduría internacional. Está pasando en Colombia. Y en Colombia, la campaña del abogado Abelardo de la Espriella denunció una presunta amenaza contra el candidato por parte del ELN. Mateo Piñeros, ¿de qué se trata? Es una denuncia que hacen desde la campaña del abogado Abelardo de la Espriella después de que una persona de seguridad del equipo recibiera una llamada anónima de un número desconocido en el cual le informaban que el ELN había declarado como objetivo militar al candidato presidencial y a sus instalaciones políticas. Dice también el comunicado: en dicha comunicación se mencionaron posibles acciones en Bogotá, Cali, Popayán, Medellín, Barrancabermeja, Bucaramanga, Neiva, Barranquilla y Cúcuta. La denuncia ya fue puesta en conocimiento de las autoridades para que se activen los protocolos de verificación y evaluación de riesgo. También se pidió el fortalecimiento del esquema de seguridad del candidato. Por otro lado, la campaña informó que Abelardo de la Espriella continuará con sus actividades públicas en las diferentes zonas del país. Es noticia en Antioquia. Hay indignación en el municipio de Yarumal por un presunto caso de negligencia médica en el que murió un bebé pocas horas después de haber nacido. El hospital local dijo y aseguró que el caso está en revisión bajo unos protocolos de auditoría clínica. Felipe García Solano. En una verdadera polémica se ha visto involucrado el Hospital San Juan de Dios de Yarumal luego de que una familia denunciara un presunto caso de negligencia médica que habría producido la muerte de un bebé. Según los familiares, tras el parto, el recién nacido registró dificultades respiratorias por las que alcanzaron a preocuparse. Incluso se ofrecieron para asumir la totalidad de los costos de un traslado a Medellín. Sin embargo, denuncian que desde el centro asistencial no se autorizó el traslado porque no lo vieron necesario. Sin embargo, una de las situaciones que mayor ha generado indignación fue el trato que han calificado como deshumanizante de uno de los pediatras. Siempre, por estadísticas, se espera que de 1.000 niños se mueran más o menos 15. ¿Saber cuál va a ser? Es imposible. A nosotros se nos muere un bebé por mes de 500 que nacen. Tras lo sucedido, a través de un comunicado, el Hospital de Yarumal indicó que el caso está en revisión bajo los protocolos de auditoría clínica y seguridad del paciente, pero que además, durante la presente administración del centro asistencial, no se han recibido demandas por presunta responsabilidad médica o negligencia.
Alerta en el departamento de Santander por brote de tosferina. En las últimas horas se reportaron 5 nuevos casos en niños que tienen entre 1 mes y 5 años. De igual manera se confirmaron 2 nuevos casos de viruela del mono en esta región del país. Julián Mejía. Es una cifra que está confirmando el Instituto Nacional de Salud. 5 casos de tosferina en 5 menores de entre 1 mes y 5 años, miembros de una comunidad indígena acá en el departamento de Santander. Según ha revelado la Secretaría de Salud local, la exposición se habría dado durante las fiestas tradicionales indígenas. 5 niños de los sectores Agua Blanca, Cerrito y Concepción. Los menores están siendo atendidos en el Hospital Universitario de Santander. De igual manera, las autoridades sanitarias están confirmando 2 casos de viruela del mono en la región. Hay alarma total. El secretario de Salud de Santander es Edwin Prada. Santander mantiene la vigilancia epidemiológica ante la viruela símica. Se han confirmado 2 nuevos casos, uno en Barrancabermeja y otro en Piedecuesta. Adicionalmente hay otros pendientes por descartar o confirmar este diagnóstico. Precisamente las autoridades están anunciando una reunión de última hora para tomar medidas frente al brote de tosferina y viruela del mono. Lo que es noticia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. 12 del día, 16 minutos y es noticia en el mundo. La administración de Donald Trump que da por terminada su ofensiva contra la inmigración en Minnesota. César Moreno. En el mundo, el llamado zar de la frontera de la administración de Donald Trump, el señor Tom Homan, anunció el fin del despliegue masivo de agentes de inmigración en el estado de Minnesota, los agentes del ICE, en el que 2 estadounidenses fueron asesinados a tiros por los funcionarios. Se lo he propuesto y el presidente Trump aceptó que esta operación llegue a su fin, dijo Homan sobre el fin de la denominada Operación Metro Search. Según el hombre fuerte contra los inmigrantes, la campaña ha dado los resultados satisfactorios que el gobierno de Trump esperaba y destacó el trabajo junto a los funcionarios estatales y locales para mejorar la coordinación. as well as the unprecedented levels of coordination we have obtained from state officials and local law enforcement. Minnesota ya no es un estado santuario para los delincuentes, dijo Homan. Recordemos que desde que Trump ordenó reforzar la presencia de agentes migratorios en Minnesota, 2 estadounidenses, Renee Good y Alex Preedy, murieron tras ser disparados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del CBP. Tras el fallecimiento de Preedy, mientras protestaba por las redadas de los agentes en la ciudad, la tensión entre los manifestantes y los efectivos federales escaló a tal nivel que Trump llegó a amenazar con activar la ley de insurrección para desplegar al ejército. Es noticia deportiva. 12 del día, 18 minutos. La noticia deportiva la tiene el fútbol colombiano. Once Caldas va a recibir al Junior de Barranquilla, mientras que Nacional en Medellín jugará contra Fortaleza. Santiago Saray, muy buenas tardes. Así es, Lobodan, buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Vea, primero jugarán Boyacá Chico y Jaguares a partir de las 4:10 de la tarde. El equipo ajedrezado urge el triunfo, necesita sumar de a 3 porque está comprometido con la zona del descenso. 6:20, Once Caldas se enfrentará en condición de local en Manizales contra el Junior de Barranquilla. Once Caldas todavía no sabe lo que es sumar de a 3 en el estadio Palo Grande, mientras que el Junior acumula 3 victorias consecutivas. Once Caldas es décimo con 7 unidades, mientras que el Junior es cuarto con 9 puntos. Mientras que Nacional en el partido de fondo se enfrentará en Medellín contra Fortaleza. Nacional en este caso es 14 con 6 puntos, eso sí, apenas tiene 2 partidos disputados de las 6 fechas que se han jugado, mientras que Fortaleza es 13 con 7 unidades. Es tendencia en Colombia. Y a esta hora es tendencia en Colombia en las redes sociales el estreno de Cumbres Borrascosas, una de las películas románticas más esperadas del 2026 que llegó a las salas de cine este 12 de febrero a pocos días de San Valentín. Natalie Barrera, este es el estreno de la nueva Cumbres Borrascosas, ¿verdad? Así es, Camila. Esta cinta narra la intensa y compleja historia entre Heathcliff y Catherine, marcada por barreras sociales, celos y una espiral de obsesión y venganza que incluso afecta a la siguiente generación.
Algo a destacar de este estreno es que el reparto está encabezado por Margot Robbie, quien es recordada por su increíble papel protagónico en Barbie, y Jacob Elordi, quienes interpretan a esta pareja en una versión que promete alejarse del romance tradicional y profundizar en la toxicidad y el rencor de sus protagonistas. La película está basada en la novela publicada en 1847 por Emily Brontë, considerada uno de los grandes clásicos de la literatura universal. Pues ahí está, para verse este fin de semana, 14 de febrero, día de San Valentín, esta película con Margot Robbie, Cumbres Borrascosas, una de las más esperadas para esta fecha. Pero como siempre hasta ahora tenemos nuestro dato electoral, porque se mueven las campañas políticas y además se mueven los votantes. ¿Qué tanto quieren votar los jóvenes en esta oportunidad? Les tenemos los datos y las movidas políticas de cara al 2026 y le hacemos el filtro a lo que usted se encuentra en redes. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? El dato electoral Blue. Y hoy en el dato electoral Blue a las 12 del día, 20 minutos, Ana Cristina, tenemos unos resultados de una investigación que hizo la Fundación Corona con cifras y conceptos y otros aliados sobre los jóvenes. ¿Qué están pensando los jóvenes de la democracia? ¿Piensan participar? Muchos candidatos quieren conquistarlos, pero ¿qué tan interesados están los jóvenes en ir a las urnas? Pues mire, esta pregunta no es solamente por el interés de ir a las urnas, sino por la opinión de la democracia. Y le quiero contar un resultado que es bastante diciente. Les hacen la pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones representa mejor lo que usted piensa acerca de la democracia? Y el 38% piensa que la democracia da resultados, el 33% piensa que la democracia es el mejor sistema, el 29% piensa que la democracia solo sirve a los políticos y bueno, ahí siguen las otras preguntas, pero ahí lo que vemos esencialmente son personas que están confiando en la democracia, en el sistema de comunicación, en el sistema democrático y en el sistema electoral y escuchemos lo que nos dice la Fundación Corona, que precisamente la Fundación Corona es la que hace esta investigación. Escuchemos lo que nos dice su director. Desde Fundación Corona queremos compartirles 3 mensajes de la juventud colombiana. Primero, la intención de voto y participar por la democracia. 66% de los jóvenes quieren votar por presidencia y 58% por el Congreso. Vemos que hay una barrera en desinformación y que tan solo el 37% se ve representado. Segundo tema, proyecto de vida. Los jóvenes sienten que tanto desde la educación, en el bachillerato en particular, se fomenta la capacidad de crear aprendizajes e información para su futuro y en el empleo a medida que van creciendo, más hacia los 28 años, valoran cómo el proyecto de vida se va desarrollando. Y por último, creemos que debemos ver la diversidad y las intenciones de la juventud. Hoy el 80% de los jóvenes valora los consejos municipales de juventud y el 70% siente que la alegría es la principal emoción que están compartiendo. Tenemos que seguir trabajando juntos, colaborativos y con los jóvenes para co-construir con ellos un futuro para el país. Ana Cristina, importantes los números. 66% de los jóvenes están interesados en votar para la presidencia de la República, es decir, el próximo 30 de mayo, que es la primera vuelta. El 55% quiere votar para Congreso, esto es el 8 de marzo, pero solo el 37%, y esto sí es una crisis del liderazgo en la democracia colombiana, solo el 37% se sienten representados e identificados con quienes están saliendo a las calles a hacer campaña. Sí, Camila, hay algo también que es una pregunta que creo que es lo primero que tenemos que hablar. Bueno, en el audio estábamos oyendo al señor Daniel Uribe, que él es el director de la Fundación Corona, y es ¿quiénes son los jóvenes? ¿De quiénes estamos hablando? Entonces, esta respuesta la están dando jóvenes, en un 26% jóvenes de 18 a 21 años, en un 33% jóvenes de 22 a 26 años y en un 42% 27 a 32 años. Es decir, se está considerando como voto joven entre los 18 y los 32. Eso me parece importante. O sea, usted es joven hasta los 32 años. Después de los 32, usted ya es un adulto. O sea, el único joven de este programa soy yo. Exacto, Lucas. Entonces usted representa aquí a los jóvenes y nos puede decir qué es lo que están pensando. Pero precisamente frente a este dato preocupante de que solo el 37% se ve representado en quienes están presentando propuestas para llegar a la presidencia o para llegar al Congreso de la República, vámonos con el reto de las propuestas. En Mañanas Blue 10 AM, reto de las propuestas. Y el reto de las propuestas es precisamente los candidatos al Congreso de la República que en 30 segundos le van a decir a usted cuál es su mejor propuesta. Empecemos con una candidata a la Cámara de Representantes por Cambio Radical, Laura Solís.
Créanme que si la gente está buscando evadir, no es por ilegalidad, es por supervivencia. Desde Antioquia vamos a enderezar a Colombia. ¿Y cómo? Yo voy a empezar eliminando el impuesto al patrimonio. Colombia tiene que dejar de castigar al que produce y premiar al que no aporta. Este impuesto es simplemente una doble tributación. Explíquenme cómo pretenden formalizar al 55% de las empresas del país si el Estado las asfixia antes de dejarlas crecer. Yo soy Laura Gallego Solís, Cámara de Representantes por Antioquia, Cambio Radical número 106. Cambio Radical 106, Ana Cristina, esta era la que fue reina y que ya no pudo ser más reina porque tuvo un tipo de comentarios sobre que le iba a disparar al presidente, ¿una cosa así? Sí, fue de un video que decía que si tenía una pistola con una sola bala y salían corriendo, me parece que era Daniel Quintero y Petro, ¿en cuál se gastaba la bala? Pues tiene una violencia impresionante. Bueno, que esta es, candidata de Cambio Radical, que de hecho en medio de las campañas, yo no sé, hemos hablado de los jingles, a ver si lo tenemos por ahí, pero creo que el jingle más pegajoso, Oscar, dígame si usted lo ha oído, hasta el momento me ha parecido el de Cambio Radical, que es tan pegajoso que es que me acuerdo. Yo lo oí esta mañana. La del cambio, sí. Es radical, o sea, sí, como... Sí. Pero, o sea, no es que es buenísimo. Es buenísimo. A ver si lo podemos, pero ¿será que no lo cobran como cuña y no lo podemos poner? Yo creo que no. Pero ponga, porque es pegajoso, no lo cobran. Ya sé, ahí viene W y me regaña y todo, pero es que ese es un jingle súper pegajoso. Ahorita lo ponemos para que sepan de cuáles estoy hablando. Otra de las propuestas, Estefanía Colmenares, candidata al Senado por el Centro Democrático. Estefanía Colmenares, quien era directora de La Opinión en Cúcuta, ¿no? Directora diario La Opinión en Cúcuta, pues aquí nos manda su mensaje. En Colombia y sobre todo en la frontera, muchos jóvenes solo tienen 3 caminos para salir adelante: ser OnlyFans, ser traquetos o influencers. Soy Estefanía Colmenares, cucuteña y candidata al Senado por el Centro Democrático. Propongo crear una ley de empleo digital para las regiones de frontera que permita a Colombia convertirse en un verdadero motor de la economía digital, con un régimen especial similar a la CESE que le permita a las empresas de servicios digitales tener una exención en el impuesto de renta a cambio de un compromiso de empleabilidad creciente año a año. Ahí está Estefanía Colmenares, Centro Democrático, Norte de Santander, al Senado. Y Giovanni Londoño, candidato a la Cámara también por el partido de Uribe, nos manda su propuesta en 30 segundos. La principal propuesta es seguir trabajando por la salud, como lo ha hecho el partido Mira. Nosotros queremos que haya transparencia en el manejo de los recursos para combatir esa corrupción y que el dinero realmente se vea en el pago de las deudas para recuperar el sistema y brindar una atención oportuna en medicamentos y en citas médicas y obviamente reorganizar el sistema para que los colombianos no sigan sufriendo este problema tan delicado. Es candidato a la Cámara por el partido Mira y tenía su chaleco precisamente, no Centro Democrático. Giovanni Londoño, candidato a la Cámara por el partido Mira. Y Oscar, mire, acá nos van a cobrar la cuña, pero es que de verdad me parece que dentro de lo pegajoso, esto es lo más pegajoso que hemos escuchado hasta el momento en campañas políticas. No, otra vez con el Paco, Nos prometieron cambio y fue improvisación. Petro y Cepeda mandando otra vez, no, por favor. No, otra vez con el Paco, En el Congreso, Cambio Radical fue la muralla. Bueno, entonces yo la bailo esta mañana, yo estaba con mi muchachita arreglándola para el colegio y ella bailaba, no porque no me importe el mensaje, sino porque de verdad me parece la más pegajosa hasta el momento. Cumple con el propósito de que no se le olvida a uno. No se le olvida. Se le queda en el oído, o sea, pega y pega y pega. Es muy bueno. Además que de eso se trata, de que sean pegajosos. Y por eso decían, y uno debe votar a conciencia en las propuestas, pero al final la política termina siendo de emociones y los propios candidatos lo saben. Y por eso es que pues le pegan al reggaetón, que es lo que está moviéndose más. Allá en el Carnaval de Barranquilla, en donde ya van a poder rumbear este fin de semana, Oscar, hasta las 4 de la mañana, porque autorizaron que para el Carnaval hasta las 4 de la mañana van a poder salir. ¿Qué tantos jingles se están oyendo de las campañas políticas ahí en las tiendas? Camila, por lo pronto estamos metidos de cabeza en el Carnaval, ya dentro de 2 días va a ser la Batalla de Flores, pero sabe usted que se escucha mucho en las tiendas y se pega mucho en las calles. En Barranquilla es muy sonora, muy musical y todos esos jingles pegan, Camila. Pues ahora nos vamos nosotros con noticia económica. Terminamos el reto de las propuestas, pero tenemos noticia económica a esta hora
Don Otto, a ver si tenemos el comando Noticia Económica. Es noticia económica. Y es noticia económica que la DIAN finalmente, Lucas, notificó a los couriers de quienes hablábamos ayer y los notificó sobre la suspensión del cobro del impuesto para envíos urgentes de menos de $200. Así que a partir de hoy, si usted va a comprar algo a través de Amazon, a través de Temu, a través de Shein, no le tienen por qué cobrar el 19% de IVA. Sí, Camila, le tengo esa buena noticia para quienes nos habían estado escribiendo a lo largo de estos días, diciendo que hace 2 semanas pues la Corte ya había dicho que suspendía de manera provisional ese decreto de emergencia económica y sus efectos. Y finalmente ya, si usted se mete a Amazon.com, por ejemplo, va a hacer una compra superior a los $50 y menor de los $200, usted se mete, ya no le están cobrando los cargos de importación. La razón, ayer en la tarde llegó finalmente la comunicación de la DIAN, donde les notifican de manera oficial a los couriers, a las empresas de envíos y de mensajería que le traen a usted, por ejemplo, sus compras desde los Estados Unidos a Colombia. Entonces, finalmente quedan ya notificados, que era lo que hablábamos aquí y nos decían, estamos esperando notificación oficial de la DIAN. Ayer se notifica en la tarde y a partir de esta mañana usted puede hacer sus compras normalmente con esa exención que está ahí incluida. Hasta $200 no le cobran ningún tipo de cargos de importación. Puede hacerlo ya en Amazon, en Temu o cualquier compra internacional que venga desde los Estados Unidos. Es decir, que teníamos razón nosotros, solo que los couriers dijeron, bueno, necesitamos que la DIAN nos notifique, pero pues no tenían que seguir cobrando ese impuesto. Pues Camila, déjeme decirle que yo los entiendo. No, yo porque no. Es mejor pecar por exceso que por defecto. No, dejarle al usuario la tarea de ir a reclamarle a la DIAN. Eso no está bien. Estoy Entonces, de acuerdo como, con usted. Tenga usted, Sebastián, usted sea el que vaya y le reclame a la DIAN, guarde su facturita y no nosotros. Aunque en la práctica, acuérdese usted, lo que nos decían en Amazon cuando usted contactaba al soporte era, si no se hace finalmente el cobro, se le va a devolver la plata. No sé si eso se hizo o no. Usted me dice que eso es muy enredado. No, Lucas, pero es que en la práctica, eso no tienen defensa los couriers. Pero en la práctica, pues se demoró la DIAN 2 semanas, Camila, en mandar la notificación, es lo que yo le digo. No, claro, Lucas, pero ayer usted no sabe la pasión que despertó el tema que usted nos trajo. A mí me escribió mucha gente, no a dar sus nombres, pero gente que sabe el tema, que sí estaban diciendo lo que un poco Camila y yo insinuamos, que era un poco un abuso, un exceso, cuando ya era claro que la Corte Constitucional lo dijo. Pero es que, Lucas, usted que no ha tenido que hacer, me parece a mí, vueltas de pedir plata en la DIAN, eso es el chicharro más grande que tiene este país. No, entonces, pues uno no no lo hace. Dígame, ¿quién pide devolución de plata a la DIAN, Sebastián? No, cuando es una plata grande, sí, Camila, porque acá, por ejemplo, le hacen o retención o el decreto de este famoso anticipo del pago de renta, Lucas. Claro, entonces le dicen, no, anticipo. Muchas veces hay saldo a favor. Vaya usted a pedir un saldo a favor del impuesto de renta de la DIAN, 7, 8 meses, los mails que quiera y no le devuelven intereses. Entonces, claro, lo que dice Camila es, pues en este caso sí hay que ponerse un poco del lado del considere del ciudadano. No, yo estoy de acuerdo con eso, solamente yo no hice la compra, porque cuando fui a comprar y me salió dije, no, aquí hay algo que está pasando, vamos a averiguar. Pero lo que decían del soporte de Amazon es que la plata no es que usted la tuviera que reclamar ante la DIAN, sino que se la devuelven a su medio de pago. Igual estoy de acuerdo con usted, Camila. Pero por ejemplo, en DHL, yo le leí ayer, decía, guarde su factura. Sí, guarde su factura en de caso de DHL. que tenga que hacer una reclamación. Bueno, en todo caso, 2 semanas después de que la Corte hubiera suspendido de manera provisional la emergencia económica, ya usted, Camila, puede hacer a partir de hoy sus compras y ya está nuevamente la exención hasta los $200. Óigame, acá me está escribiendo un oyente, Oscar, en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, que hay que reclamarle a Cambio Radical. Ayer tuvimos a Germán Córdoba, el representante de ese partido, ¿no? Y Germán Córdoba, que ha estado en esa colectividad hace mucho y que se quejaba de Bad Bunny. ¿Se acuerda que Germán Córdoba se estaba quejando de Bad Bunny, que decía que los latinos no éramos solo eso, que no éramos solo música? ¿Se acuerda que el doctor Córdoba se quejó de Bad Bunny? Sí. Ah, bueno, entonces me dice el oyente, entonces que no le ponga reggaetón a su cuña, que tanto que no le gusta Bad Bunny, entonces no le ponga reggaetón a la cuña de Cambio Radical. Hay que preguntarle al doctor Córdoba, el presidente de Cambio Radical, si él estuvo de acuerdo con esta cuña. No, pues sí, con la música. Él es el presidente. Los oyentes no perdonan, gracias a los que nos escriben y nos hacen recordar precisamente lo que dicen nuestros invitados. Pero Sebastián está allá en Titán Plaza porque vemos las imágenes, ahorita nos muestran ustedes con la camarita cómo se ve Sebastián y Margarita, sobre todo, en dónde están, en la feria, cómo va la feria, la gente que se está acercando, y para que nos inviten, déjenos ver, para los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, cómo es donde ustedes están el día de hoy.
Camila, sí, estamos en Titán Plaza con esta feria de Despegar, es el Travel Days, pero además con Sebastián hemos estado acá pues socializando cifras de turismo en Colombia, y es que mire, le tengo un dato bastante interesante, y es que entre enero y marzo de 2025 se registraron 65.590 viajes a Europa de parte de los colombianos, pero además de esta cifra, la mitad, que es 31.955, un poquito menos de la mitad, fueron a España. ¿Y por qué le digo yo esto? Tenemos acá unos paquetes muy interesantes que pues además de estar a Europa es por supuesto a España y a varias ciudades de España. Por la cantidad de españoles, Margarita, de colombianos que hay en España, y Camila, y además yo creo que eso tiene que ver con el dólar. Vea, estaba mirando acá el dólar, 3.650, y claro, pues empieza a ser muy, digamos, muy atractivo viajar a Europa o a un destino que usted no tenía con cómo está el dólar. Por eso, Camila, es que acá en este Travel Days de Despegar, pues hay unas promociones que si yo fuera usted, se termina el programa y me vengo acá a comprar un paquete porque de verdad está baratísimo. Sí, mire, por ejemplo, hay uno que se llama Fantasía Europa, incluye varias ciudades de España, está Madrid, está Barcelona, pero además también incluye otro país que es Italia, pasa por Roma, por Venecia y también Francia con París. Tenemos unos precios impresionantes y además un dato importante es que aquí usted puede ahorrar hasta 2 millones de pesos y pagar con tarjetas de crédito sin cuota por 6 meses. Esto incluye los bancos de Avevillas, Banco de Occidente, Falabella, Banco Popular. 0% de interés. 0% de interés. Los Camila, seis, me dice usted, ¿le parece barato o no, Juana Cristina? Les voy a leer una promoción. A mí me parece un regalo, pero no sé si de pronto... Porque usted está muy votado y está ganando mucho y le parece muy barato. No, Camila, de verdad es que uno dice lo que vale viajar al exterior, por ejemplo, a Turquía, que es una maravilla, o a Italia. Vea, hay una promoción que es 2x1, es decir, usted compra uno y le dan 2 paquetes. Es un paquete 9 noches, 10 días a Turquía, se llama Joyas Turcas. Vale 2.350.000 pesos para 2 personas. No me diga que no es un regalo. Sí, un regalo. Ojo, o sea que por ese precio viajan dos personas. O sea, usted paga 2 millones e invita a la novia, Sebastián. O sea, usted paga los 2 millones y le dan el suyo y el de la novia. Exacto. Bueno, cuando consiga, pero si no, a mi hermano, un amigo. No, yo candidatas le tengo un montón. O sea, eso sí, aquí oyentes en el 301-764-4108 le tengo candidatas. No, buenísimo, porque ya compré el paquete, entonces hace falta. No, yo, Lucas, pues Camila, obviamente no incluye el tiquete, pero sí incluye el traslado, la comida, el hotel. Y déjeme decirle un último, por ejemplo, Safari, Lucas, no sé si usted ha ido a Sudáfrica, Safari en Sudáfrica, que uno dice, oiga, eso debe costar 100 millones, no. Tal cual. Vale 7 noches de safari, 3.650.000 pesos. ¿Y ese es 2x1 o ese sí es solo para mí? Ese sí no. No, pero igual muy bien. Pero igual muy bien. Y de esos destinos que barato. Uno de pronto sí ve lejos y costosos y ve muy bien. Bueno, pero... Sí, mire. Estamos aquí hasta el 15, Camila, estamos aquí hasta el 15 de febrero, son 3 días que todos, pues, los colombianos, sobre todo los bogotanos, pueden aprovechar estas ofertas acá en Titán Plaza. Bueno, pero ustedes mencionaban España y por eso me parece, Gonzalo, importante, la mayoría de los colombianos que están viajando a Europa, los datos que nos traía Margarita, se están yendo a España. ¿Y a España por qué? Porque tenemos muchos familiares allá, 1 millón de colombianos están viviendo en la península ibérica y precisamente allá, Gonzalo, también hay elecciones este año. Estamos viendo en los periódicos españoles constantemente que hubo elecciones en Aragón, que hubo elecciones en no sé dónde. ¿Qué es lo que está pasando con las elecciones este año en España para que nos explique y nos vayamos enterando de cómo funciona la política española? Bueno, a ver, la política española es muy diferente a la política, obviamente, colombiana en cuanto al sistema electoral que ellos tienen allá, sobre todo porque hay regiones autónomas que tienen una elección, digamos, que está fuera del calendario de las elecciones generales que se celebran en España. A ver, Camila, este año tenemos 3 elecciones si no ocurre nada, y ya voy a explicar por qué este disclaimer de si no ocurre nada. A ver, Aragón es una región autónoma y si nos pueden poner el mapa para que la gente entienda dónde está Aragón. Ahí vemos cómo está, hay frontera con Cataluña, frontera con Castilla y León, está ahí también frontera con Castilla-La Mancha. Y Aragón decidió su futuro político el domingo pasado. Y cuando hablo futuro político, hablo de los diputados locales nacionales de esa región. Estas elecciones del 2026 en 3 de las regiones autónomas de España, ¿qué definen? Bueno, más que definir algo, visualizan un poco cuál es el panorama político con miras a lo que va a ocurrir
el año que viene. En Aragón, Camila, Jorge Ascón fue el ganador de, digamos, la gobernación, del poder de esa zona autónoma en España al obtener 26 escaños. Ascón es del PP. Luego, el PSOE obtuvo 18 escaños, Vox tuvo 14. Digamos, esto dentro del comportamiento de las sillas locales de dicha zona autónoma. Ahora pero digamos que esos son los resultados, pero lo que la gente no entiende, Gonzalo, es por qué son importantes los resultados de estas elecciones que va a tener en el 2026 España, en Aragón, en Castilla y León, en Andalucía. ¿Por qué son importantes las elecciones en esas regiones autónomas que son como los departamentos aquí en Colombia para las elecciones presidenciales en ese país? Camila, por lo que dije en un principio, simplemente porque muestran la fotografía de cómo está compuesto, digamos, el padrón electoral en cuanto a preferencia con miras al año que viene. Uno empieza a ver, por ejemplo, bueno, el PP ganó en Aragón. ¿Qué viene ahora? Castilla y León. ¿Qué va a pasar con el PP? O sea, por ejemplo, si el PP gana en Castilla y León el próximo 15 de marzo, pues recupera el poder en esa zona autónoma sin necesidad de tener a la ultraderecha a su lado. Y luego viene Andalucía, que Andalucía, digamos, es la joya de la corona para el PSOE, porque si el PSOE tiene el poder allí, digamos que es una premisa por la importancia, por el tamaño de Andalucía, de lo que pudiese ocurrir en el 2027. O sea, Pedro Sánchez y el PSOE pudiesen estar jugando en cuanto a estas votaciones de cómo actuar el año que viene para buscar mayorías que le permiten hacer gobierno. Aquí lo importante no es que las personas que se escogen ahí van a definir si Pedro Sánchez continúa o no en el poder, Camila. Aquí lo que estamos viendo es una fotografía anticipada de lo que puede ocurrir en el 2027 y de cómo el PSOE, al menos porque está en gobierno, tiene que manejarse para hacer gobierno si es que logra la mayoría el año que viene. Y lo que muestra esto es, ¿logrará el PP, que usted dice es el partido de derecha, gobernar, porque allá no es que usted gane la mayoría, sino que tiene que formar gobierno sin Vox? Según lo que hemos visto en los resultados, ¿logrará el PP lograr mayoría y gobernar sin Vox, que es ya la extrema derecha? Pues Camila, ya lo logró en Aragón. Lo importante es entender si lo logra en Castilla y León, y lo importante también es entender si lo logra en Andalucía. Las encuestas dicen que al menos en Castilla y León, que es la siguiente elección el 15 de marzo dentro de esta región autónoma que se encuentra en el centro de España, es que el PP ganaría sin la necesidad, en este caso la mayoría, de Vox. Andalucía está en el 3 y 2, ¿no? Está ahí, digamos, es la más reñida, es la más importante de las tres regiones autónomas por un tema de tamaño, y estamos viendo si de alguna u otra manera el PP sin Vox puede ganar a PSOE. Es importante para cerrar este punto, Camila. Las elecciones del año que viene se pueden adelantar, y se pueden adelantar, uno, si Pedro Sánchez pierde la mayoría, digamos, en el Parlamento español; dos, si hay una especie de impeachment. Pero están anotadas las elecciones generales en España para que se realicen el año que viene. La política española, para que la vayamos entendiendo, ya que tenemos una patica allá en la península ibérica con 1 millón de colombianos presentes en España. Nos vamos con noticias en Colombia. Es noticia en Colombia. Desde el 2002, Ana Cristina, en un día como hoy, se conmemora el Día de las Manos Rojas. Es el aniversario de la firma del protocolo de la Convención sobre los Derechos de los Niños, que prohíbe el uso de niños, niñas y adolescentes en los conflictos armados. Es por eso, Mila, que el grupo de investigación de Crisis Group acaba de publicar el informe Menores en el frente de batalla, detener el reclutamiento infantil en Colombia, donde hablan de al menos 600 niños, niñas y adolescentes, que es un subregistro de quienes han sido reclutados recientemente. Escuchemos a la subdirectora para Latinoamérica de Crisis Group, Elizabeth Dickinson. Otro punto que quisiéramos destacar con este informe es que el reclutamiento de menores por parte de grupos armados y criminales es intencional. Los grupos saben que están reclutando niños y de hecho sus estrategias en la guerra dependen de tener menores dentro de las filas. Dentro de las filas, los menores de edad ejercen los roles más riesgosos. Por ejemplo, como escudos humanos en la primera línea de batalla en cualquier combate. Están instrumentalizados como escoltas
para capos de grupos armados para prevenir cualquier opresión en su contra. Y también las niñas en particular, hay muchos testimonios de niñas que terminan al servicio sexual de ciertas personas dentro de las filas o inclusive en servicio sexual generalizado para los combatientes de mayor edad. Esto lo que dice Elizabeth Dickinson de Crisis Group para entender por qué este día es importante. De hecho, en la Plaza de Nariño, David, se hizo un evento para decir no más niños y niñas reclutados para el conflicto armado. Sí, Camila, desde las 11 de la mañana se está conmemorando el Día Internacional de las Manos Rojas, este acto simbólico con el fin de rechazar el reclutamiento forzado. Para los que se conectan a través de nuestro canal de YouTube, ahí vemos que disponen de un lienzo grande, entonces las personas que quieran participan allá, ponen su manita roja y plasman su huella. Eso es un evento que está en la Plaza Bolívar. Escuchemos, Camila, a Lourdes Castro, consejera presidencial para los derechos humanos. Hoy estamos aquí desde la Plaza de Bolívar en la conmemoración del Día Internacional de las Manos Rojas para decir alto ahí, nunca más reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Nunca más ninguna forma de vinculación al conflicto armado de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Esto es una causa de país. Mientras nuestros niños y niñas sigan siendo vinculados al conflicto armado interno, no lograremos transitar el camino de la paz que anhelan todos y todas los colombianos. Bueno, Camila, y un dato. Aquí en Bogotá la Secretaría Distrital de Educación tiene un servicio que se llama Atrapasueños y pues donde le brindan atención a los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto. En el año 2024 han atendido 3.596 menores. Ahí está, entonces hoy también estamos celebrando ese día, la conmemoración del día de esa firma en donde se busca que los menores no sean reclutados para el conflicto armado. Es noticia judicial. Y la noticia judicial es que el presidente Gustavo Petro oficializó la designación del abogado Jorge Iván Cuervo como nuevo ministro de Justicia después de 4 meses con la cartera en interinidad. De hecho, va a ser el ministro de Justicia número 5. Ministro Jorge Iván Cuervo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en Blue Radio. Hola Camila, buenas tardes ya. Gracias por la invitación. Ministro, usted ha dicho que va a seguir siendo docente, que seguirá dando sus clases de Derecho, porque pues le quedan 6 meses solo al frente de la cartera. Usted, que es profesor de Derecho, ¿qué opinión le merece que hayamos tenido en menos de 4 años 5 ministros de Justicia? ¿Eso qué daño o qué bien le hace a la rama judicial? Pero digamos una primera aclaración. Yo soy abogado, por supuesto, de la Universidad de Externados, pero yo en la universidad estoy vinculado a la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales. Pero mucho mejor, ministro, porque si es gobierno... son de políticas públicas y de políticas en justicia. Claro, pero creo que con eso nos puede responder mucho mejor, porque incluso dentro de la Escuela de Gobierno se hace análisis de las implicaciones que tiene una cartera que haya tenido 5 ministros. Claro, pero mire, hay que ir por partes. Yo creo que los primeros 2 años del ministro Osuna fueron unos años de normalidad institucional, de buena relación del gobierno y del ministro con las altas cortes, de tal suerte que yo no diría que es que siempre ha sido problemático. Luego vino la ministra Ángela María Buitrago. Ella es una persona muy reconocida en el mundo judicial, de hecho estuvo en la terna para Fiscalía. Ella tiene muy buenas relaciones con las altas cortes, especialmente con la Corte Suprema de Justicia. De tal suerte que yo creo que el problema empezó a partir de que se fue la doctora Ángela María Buitrago, y entonces el ministerio se vio un poquito afectado como por la turbulencia política. Llegó el doctor Montealegre, que digamos cambió un poco la agenda del ministerio, porque entonces se fue a la discusión de la constituyente. Y bueno, en noviembre llega el doctor Hidárraga, y una persona pues encargada trató de hacer lo mejor posible. Yo hablé con él esta mañana en el empalme, me dice, tuve reunión con todos los magistrados, me reuní con el doctor Ibáñez cuando era presidente, de tal suerte que yo creo que esa no continuidad en los ministerios no se traduce necesariamente en que haya habido inestabilidad. De hecho, yo me encuentro con muchos de los documentos que empezaron a trabajarse en esos 3 primeros años, que lo que tengo que hacer es yo terminarlos. Por ejemplo, el Plan Nacional de Política Criminal, el COMPES de Defensa Judicial del Estado, los documentos de la Comisión de Reforma a la Justicia, que quiero convocar muy prontamente para que no se pierda esa iniciativa que desarrolló inicialmente el doctor Osuna, el COMPES de Acceso a la Justicia, que vamos a empezar a trabajar. Entonces sí, ha habido turbulencia, ha habido dificultad,
pero la verdad es que encontré, digamos, más continuidad y más trabajo de la institución como tal, de lo que pensaba, porque ahí, digamos, con el ministro que tuvo mucho protagonismo, daba la impresión de que el ministerio estaba parado y ministro, que no me dio. Ministro Cuervo, usted dice y hace muy bien el relato de lo que ha pasado con la cartera. De hecho, usted dice, hasta que estaba la doctora Ángela María Buitrago, las cosas venían funcionando. Estuvo el doctor Osuna 2 años. Ángela María Buitrago sale de la cartera, se va del ministerio por una serie de desacuerdos con el gobierno, con el presidente y con lo que querían y los planes que querían adelantar desde el Ministerio de Justicia. Y usted menciona, llega Eduardo Montealegre con una agenda completamente distinta, que es la agenda de la Asamblea Nacional Constituyente, y ahí es donde la cosa se empieza medio a descarrilar. ¿Usted con qué agenda llega? Le quedan 6 meses. ¿Cuál es su plan en ese ministerio? Yo llego con una agenda, puede sonar a que una agenda técnica, pero no lo es, porque es que mi formación y la razón por la cual el presidente, cuando conversé con él, se decidió por mi nombre, es una agenda de alguien que es un académico, que lleva estudiando los temas de la justicia durante 20 años, en las publicaciones en Razón Pública, el anuario de políticas públicas que tenemos en la universidad. Así que yo soy conocedor de los temas de la justicia. Y yo sé que el Ministerio de Justicia tiene un rol, que es un rol muy importante, que es un tanto abstracto, que es el de articulador. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Sí, congestión judicial. La congestión judicial en Colombia es complejísima. Eso no lo resuelve el Ministerio de Justicia, lo resuelve el Consejo Superior de la Judicatura. Pero ¿qué hace el Ministerio de Justicia? Puede promover un COMPES, conseguir recursos con el Ministerio de Hacienda, apalancar recursos de crédito, como hay, por ejemplo, con el Banco Interamericano de Desarrollo para los temas de defensa jurídica del Estado, por ejemplo, y esa articulación termina afectando para bien los temas de la justicia. Entonces, allá hay 2 instrumentos. Uno, el Plan Decenal de Justicia, que, o sea, todo lo que quisiéramos que pasara en la justicia, menos impunidad, menos congestión, más eficacia en la justicia, eso se lograría en el plan decenal que sería 2028-2038. Entonces hay que dejar eso supremamente claro. Y muchas de las cosas concretas tiene que recogerlas el Consejo Superior de la Judicatura en el plan de desarrollo de la rama judicial, que es un documento que se aprueba en el mismo momento del plan de desarrollo, y la idea es dejar muchos lineamientos perfilados en ese sentido. Profesor Cuervo y ahora ministro, en este poco tiempo, ¿cuál va a ser la filosofía, la disposición de su cartera respecto a las extradiciones, a las órdenes de captura, que hubo 3 años y medio en el que el norte era claro, pero ahorita pareciera que lo que el presidente quiere hacer, y también a raíz de la reunión con Donald Trump, cambia un poco? ¿Qué van a hacer ustedes en estos 6 meses con esos 2 temas? Hola, Sebastián. Pues mira, la línea de política no ha cambiado. Yo no me reúno, yo llevo menos de 24 horas al frente de la cartera. La línea no ha cambiado, las extradiciones siguen dándose. Este gobierno es el gobierno que más extradiciones ha concretado, más de 814 era la última cifra. Y la suspensión de órdenes de captura o de extradición, ustedes saben que eso hace parte de la discrecionalidad del presidente. Yo no he recibido ninguna instrucción diferente. Hubo un caso del alias Araña, donde el presidente dijo: necesito gestos de paz, y un gesto de paz era erradicación de cultivos. Hay que revisar con la Policía Nacional si eso se cumplió o no. El Ministerio de Justicia simplemente es un eslabón dentro del proceso de extradición, la Corte Suprema de Justicia, el indictment que viene de los Estados Unidos, y el presidente es el que decide, y el ministerio hace como el estudio jurídico. Entonces, al día de hoy, ni en materia de extradición, ni en materia de órdenes de captura de aquellas personas que estén sentados en mesas de negociación, hay un cambio. De todos modos, la próxima semana me voy a reunir con la persona que va a quedar al frente de la Embajada de los Estados Unidos, en la medida en que ya el encargado McNamara mañana regresa a los Estados Unidos, y ahí nos enteremos a ver cuáles son si como consecuencia de la reunión en Estados Unidos hay cambios en la política. Pero hasta ahora no he recibido ninguna instrucción del señor presidente ni del alto comisionado de cambiar esa línea de política. Ministro, ya que Sebastián le menciona las reuniones en Estados Unidos, su antecesor, el saliente ministro de Justicia encargado Andrés Hidárraga, sugirió
en una rueda de prensa que la Dirección Nacional de Inteligencia evalúe junto con el director de la policía, el general Rincón, los señalamientos que hizo el presidente Gustavo Petro contra el general Edwin Urrego por presuntamente participar en ese complot que dijo el presidente en el Consejo de Ministros en Montería, que querían hacerle un montaje para que se dañara esa reunión con el presidente Donald Trump. Dijo el ministro o el exministro Hidárraga que no estaría de más que la Dirección Nacional de Inteligencia le muestre al director de la policía el informe para convalidar la versión. Eso a mí más o menos me indica que Hidárraga está diciendo que la Dirección Nacional de Inteligencia hace lo que quiere. Ya de hecho él antes había denunciado que tenía instalado este software de Pegasus para perseguirlo. Allá en la Casa de Nariño hay dos bandos y eso quedó clarísimo en ese Consejo de Ministros en la pelea del director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, y el ministro Armando Benedetti. ¿Usted llega respaldado por cuál de los dos bandos? Y no me diga que no hay bandos, porque todos sabemos que en la Casa de Nariño están divididos entre dos y allá el señor Hidárraga estaba en uno de esos. ¿Usted llega en cuál? No, yo no llego en ninguno. Yo llego a trabajar en el gabinete. Cuando me reuní con el presidente, yo le hice ver al presidente que yo no tengo ninguna representación política, que por decirlo así yo doy el salto de la academia y voy a hacer un chascarrillo, como dicen los bogotanos, y de Twitter, ¿sí? Al servicio público, pero eso es solamente un chascarrillo. El presidente me dijo, mire, su nombramiento es mío. A mí, usted no le debe su nombramiento a ningún político, a ninguna persona dentro del gobierno. No, su nombramiento es mío, me gustó su perfil, me gustó que se ve que es un hombre de ideas liberales y progresistas, y me gusta que sea el externado. Eso me lo dijo. Para mí ese es el vínculo de confianza que yo tengo. Yo no siento que deba tomar partido por ninguno de los bandos. Ese tipo de situaciones, cuando se involucren conductas que en algún momento determinado pueden ser judicializables, yo como ministro de Justicia diría, eso tiene que ser las autoridades judiciales las que tienen que tomar una determinación sobre eso. Así que si dentro de las narrativas existe la idea de que existen bandos, yo no digo que no lo reconozco, sino que no es mi idea tomar partido. Mi partido es porque el gobierno encabezado por el presidente Gustavo Petro termine bien, por lo menos en la parte que a mí me corresponde, que es el sector justicia. Para llegar al ministerio, profesor Cuervo, usted y le ofrecen el ministerio, ¿quién le hace la llamada? No, mire, alguien que no está en el gobierno. Yo empecé mi primer acercamiento cuando el presidente Petro es elegido en el mes de junio, hasta la posesión en agosto se hicieron unas mesas de justicia. En esas mesas de justicia yo participé. Me invitó a esas mesas de justicia el representante Alirio Uribe, el hoy representante de la Cámara. Él me conocía porque yo trabajé en la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y yo tuve mucha relación con las organizaciones no gubernamentales. Yo iba en la delegación del gobierno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, a los casos que ellos llevaban por su cuenta, en el caso de Alirio del colectivo de abogados Alvear Restrepo. Entonces, yo incluso envié un documento que le entregué al presidente en su momento. Ahora, si quieres, se los podemos hacer llegar. Yo lo tengo ahí a la mano, que son 6 paginitas de lo que yo entiendo debe ser las políticas de justicia del gobierno. Entonces, hace unos 15 días, alguien que no está en el gobierno, que participaba de esas comisiones, me dijo, oiga, en presidencia están revisando algunos perfiles, ¿usted me autoriza a enviar la hoja de vida? Y yo le dije, bueno, enviémosla como quien envía una hoja de vida para cualquier cargo, digamos, para decirlo así, quitarle dramatismo. Y bueno, para sorpresa mía, yo eso, el sábado me estaba llamando el jefe del despacho de la presidencia, el doctor José Raúl Moreno, y me dijo que el presidente quería hablar conmigo, y me dijo, el presidente quiere ofrecerle ser ministro de Justicia en lo que queda de gobierno. Ministro, y le dije, antes de que se nos acabe el tiempo, ministro, le quiero hacer una pregunta. Le estoy hablando desde Medellín y le quiero Hola, preguntar, Ana, ¿cómo ministro estás? Cuervo. Bien, gracias. Ministro, es que aquí van a construir una cárcel metropolitana administrada por privados del Grupo Aval, y eso incluiría pues la vigilancia, que sería la seguridad. Ese monopolio de las armas la debe tener el Estado. ¿Usted qué opina de esa cárcel, de esa forma de administración de una cárcel a privados?
Ese es un tema complejo, por lo que tú señalabas bien, digamos, el tema del monopolio de la violencia es del Estado, ¿sí? Sin embargo, pero ojo, yo esto no lo he hablado con el presidente, no lo he hablado con el director del INPEC, como ministro de Justicia, mi punto de vista de esto. Yo creo que alianzas público-privadas, que no es lo mismo que privatización, podrían ser bajo determinadas circunstancias, por ejemplo, cárceles que no sean de estricta o máxima seguridad, podría ser una alternativa en un momento determinado. Por ejemplo, a propósito de la ley de mujeres, cabeza de familia, que cumplido cierto sentido de pena, quedan en libertad condicional. Uno podría pensar, digamos, identificar unos perfiles de personas privadas de la libertad que no estén, digamos, por delitos de alto impacto social, con los que haya unas posibilidades enormes de resocialización, pensar en un escenario, digamos, de alianza público-privada, pero acompañados muy fuerte de institucionalidad. Por ejemplo, acompañadas por el SENA, por capacitación, acompañadas por Ministerio de Cultura, por ejemplo, para desarrollar actividades culturales. Entonces, claro, el escenario más radical, más duro es la privatización. Yo no estaría de acuerdo con ese esquema, pero, por ejemplo, alianzas público-privadas con una regulación muy fuerte por parte del Estado y con unos indicadores es un escenario que yo exploraría. Pero digo yo, es apenas exploratorio, esto no lo he conversado con el alto gobierno todavía, pero si me citan a una reunión, yo diré que esta es una vía que yo podría explorar desde el Ministerio de Justicia y que, digamos, perderle el miedo tampoco a esos escenarios que podrían ser en un momento determinado eficientes y sobre todo garantistas de los derechos de las personas privadas de la libertad. Es el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo. Ministro, mil gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio. Es la 1:01 p.m. Nosotros llegamos así al final de esta emisión. Ustedes no se desconecten porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con más noticias de Colombia y del mundo.